Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Bien, en esta tarde vamos a ver que un verdadero hijo de Dios tiene una constante necesidad de Dios. No sé si usted se ha encontrado con personas que dicen que necesitan a Dios, pero lo que realmente están diciendo es que quieren que Dios venga y que Él resuelva un puntual problema que hay en sus vidas. Porque mientras llevan sus vidas normales, ellos viven de espaldas a Dios. Viven en pecado, viven en el mundo, de su boca sale maldad y sus actos son impíos. Realmente podemos darnos cuenta que cuando nos encontramos con personas así, nos damos cuenta que realmente no están buscando a Dios. Solamente quieren que algo o alguien venga y resuelva sus incomodidades para después continuar con sus vidas. Pero realmente no quieren a Dios. Dios es solo una opción probable. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Acompáñeme por favor a Hechos, capítulo 3, versículo 26. No sé si lo había leído antes este versículo, pero es realmente muy hermoso. Hechos 3, 26. ¿Lo tienen? Dice, a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió, que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué hermoso versículo, no sé si lo habíamos leído antes. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios envió a su Hijo al mundo para bendecirnos, para que sea una bendición, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y en este pasaje que hemos comenzado a estudiar el domingo pasado, conocido como el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es básicamente la descripción de cómo es un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo es un verdadero hijo de Dios? Y vamos a ver que un verdadero hijo de Dios es aquel que ha abrazado a Dios. Es alguien que ha abrazado a Dios y la justicia que Dios ofrece para poder entrar en su presencia. ¿Cómo es un verdadero hijo de Dios? Y aquí en Mateo capítulo 5, en los versículos hasta el 12, encontramos aquel famoso pasaje que es conocido como las bienaventuranzas. Y vamos a ver aquí cómo son los verdaderos hijos de Dios y cómo los ve Dios. Y esto, como explicamos también el domingo pasado, se debe a un problema. Jesús está enfrentando la falsa enseñanza que habían introducido los fariseos y los escribas. Ellos pensaban que podían entrar a la presencia de Dios por su propia justicia, por sus obras. Y aquí el Señor Jesús va a describir realmente que esa no es la verdadera justicia, sino que es la justicia que los hombres han impuesto. Él va a enseñarnos aquí cuál es la verdadera justicia delante de Dios. ¿Cómo es un verdadero hijo de Dios? Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta debe ser una de las palabras más famosas del pasaje, ¿no? Bienaventurados, bienaventurados. La palabra bienaventurados es una expresión de bendición hacia otra persona. Es una expresión de bendición hacia otro. Cuando alguien ha sido bendecido con la salvación del alma que Dios da, la salvación que Dios da, esta expresión es la más apropiada. Y es muy interesante que cuando nosotros miramos el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, en el capítulo 4, termina con una maldición. Pero cuando empieza el Nuevo Testamento, comienza con las bendiciones de Jesús. Esta palabra, este adjetivo, significa, lo vamos a definir así, alguien que está gozoso por ser aprobado por Dios. Eso significa alguien que es bienaventurado de parte de Dios. Alguien que está gozoso por ser aprobado por Dios. Habíamos dicho al principio que los religiosos, los fariseos, los escribas, se sentían aprobados por Dios,
se sentían justificados para entrar a la presencia de Dios, pero por sus propias buenas obras. Ellos habían cambiado la justicia de Dios y habían puesto la de ellos. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 10. Así que recordemos por favor el versículo central y más importante de este Sermón del Monte, que es Mateo 5:20. Vamos por favor al versículo 20 de este capítulo 5. Mateo 5:20, por favor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este es el versículo clave de este sermón. Jesús dice, los escribas y los fariseos, los religiosos de Israel, han dicho que la justicia para poder entrar a la presencia de Dios son las buenas obras, son cumplir la ley, son ser una persona religiosamente correcta. Pero ¿qué dice Jesús aquí? No alcanza, no es suficiente. Necesitas una justicia mayor que la de los escribas y fariseos para poder entrar en la presencia de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Así que los verdaderos hijos de Dios, los bienaventurados de Dios, son aquellos que realmente se sienten sin ningún mérito alguno. Son aquellos que se sintieron pecadores y que fueron a Dios por su misericordia, justicia, para poder entrar en su presencia. Y hoy nosotros sabemos cómo se logra esa justicia. La única forma de recibir la justicia de Dios y poder entrar al cielo es a través de Cristo. Los fariseos y los escribas decían que el camino para el cielo era las buenas obras, era cumplir la ley, era una vida religiosa. Pero Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. La única forma de poder entrar en la presencia de Dios, si usted muere en el día de hoy, si usted pueda entrar un día a la presencia de Dios, es solamente a través de la justicia de Cristo que Él logró con su muerte en la cruz. Y aquí la primera descripción que el Señor Jesús hace de un verdadero hijo de Dios es que son pobres de espíritu y que de ellos es el reino de los cielos. Recordemos que la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, que es lo que vamos a ver también en esta noche, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso éramos nosotros, y a eso vino el Señor Jesucristo. Aquí la palabra bienaventurados, como dijimos al principio, es una expresión de bendición. Es para una persona que ha sido bendecida por Dios. Pero ¿sabe qué? En la Biblia hay un antónimo de la palabra bienaventurado. Hay una palabra que significa lo contrario, y es la palabra ay. ¿Ha escuchado esa palabra en la Biblia? Ay de vosotros. En el libro de Apocalipsis vimos que va a haber un punto en el tiempo de la gran tribulación donde van a haber tres juicios tremendos sobre la tierra. Cuando Dios ve a alguien que ha confiado en Él para su salvación y no en sus propias obras y cree en la justicia que Dios le ofrece, que hoy sabemos que es Cristo, Dios le llama, eres bienaventurado. El Señor dice, benditos los de mi Padre, ellos entrarán en el reino del cielo. Pero ¿qué pasaría si alguien viene y dice que lo malo es bueno? ¿Qué pasa si alguien viene y a lo malo también le llama bueno? La Biblia dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, las personas que hacen maldad, que viven en la maldad, que rechazan a Dios, o como los religiosos que dicen yo me puedo autosalvar por mis propias buenas obras, sobre ellos no hay un bienaventurado, sobre ellos hay un ay de ellos que se quieren salvar a sí mismos, ay de aquellos
que han cambiado la justicia de Dios por su propia justicia. Hay de aquellos que viven en este mundo en constante maldad y pecado, rechazando a Dios, rechazando a Cristo, porque lo único que les espera a ellos es una segura condenación. Este término, ¿sabe que se usa mucho también en el Antiguo Testamento? Mire, vamos por favor un momento al Salmo 1. Salmo 1, para dar solamente un ejemplo. Salmo 1, versículo 1. Y vamos a ver que aquí la palabra bienaventurado se usa también y siempre se refiere a creyentes en Dios, en personas que han confiado en Él, y esto muy importante, confían en los términos de Dios para poder entrar en su presencia. Dice el Salmo 1, versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Notan? La palabra bienaventurado aplicándose a una persona que se comporta como alguien que ha sido transformado internamente por Dios. Es alguien que tiene la bendición de Dios. Y lo primero que aquí el Señor Jesús dice, que es quiénes son los bienaventurados, aquellos verdaderos hijos de Dios, en primer lugar dice que son los pobres de espíritu. Es muy interesante la expresión, los pobres de espíritu. Suena tan sencillo, pero realmente detrás de esto hay un gran tesoro. Nosotros, ¿qué decimos usualmente cuando utilizamos la palabra pobre? Pensamos en alguien que tiene pocas cosas materiales, ¿cierto? Eso es como lo primero que pensamos, alguien que tiene pobreza material. Y pensamos también en lo contrario, en alguien que es rico, ¿cierto? Y siempre pensamos quizás que los ricos son aquellos que disfrutan más la vida, ¿no? Porque tienen más cosas, tienen una vida más favorecida, una vida privilegiada y quizás sin tantos disgustos como los que no tienen tantas cosas. Pero vemos que esa seguridad y ese gozo viene de las riquezas materiales. Aquí el Señor emplea esta interesante expresión, los pobres en el espíritu. La palabra pobre normalmente significa alguien que está destituido de cosas materiales, alguien que tiene pocas riquezas o ningunas, alguien que no tiene nada, como aquel mendigo Lázaro en Lucas capítulo 16, que no tenía nada y que estaba esperando allí a que le cayeran migajas de la mesa de un rico. Pero es muy interesante que aquí el Señor Jesús lo está aplicando a otra área. Dice, pobre en lo espiritual, pobre en espíritu. Es decir, lo está utilizando como en un sentido más abstracto, como cuando nosotros decimos una persona pobre de carácter o una persona pobre de contenido. Lo estamos utilizando en un sentido un poco más abstracto. Así que lo que el Señor está queriendo decir aquí, si es una persona justificada delante de Dios o bienaventurado, es alguien pobre de espíritu. Quiere decir que espiritualmente no se siente rico por sí mismo, sino que se reconoce espiritualmente pobre delante de Dios. Se siente como alguien que necesita a Dios siempre. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Apocalipsis? Y había una iglesia que Dios no estaba en medio de ella y ellos decían que se sentían ricos y el Señor les dice, no, no eres rico, eres miserable. Era una iglesia que sentía que no necesitaba de Dios, que tenían todo lo que ellos necesitaban. Pero alguien pobre de espíritu es alguien que necesita al Señor continuamente en su vida. Sabe que humanamente es totalmente incapaz, pero sabe que Dios es muy grande. Así que la expresión pobre de espíritu no significa alguien que es cobarde, alguien que tiene miedo o alguien que tiene alguna relación con el pecado. Realmente, pobre de espíritu significa alguien que espiritualmente necesita de Dios. Todo lo contrario a los fariseos. Ellos decían, nosotros no necesitamos prácticamente a Dios. Nosotros practicamos la religión
Somos personas que hablamos de una manera, hasta se vestían de una manera, practicaban todo un sistema ritual religioso y por esas cosas ellos se sentían justos delante de Dios. El Señor dice, no, los pobres en espíritu, los que se dan cuenta de que no pueden hacer espiritualmente nada a menos que Dios les llene. Y vamos a ver aquí algunas características de alguien que es pobre en espíritu. ¿Sabe qué? En primer lugar, alguien que es pobre en el espíritu, un verdadero hijo de Dios, es alguien que se considera totalmente dependiente de Dios, alguien que se considera totalmente insuficiente delante de Dios. Permítame leerle esta cita de Sofonías, capítulo 3, versículos 12 y 13. Sofonías 3, 12 y 13. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará ninguna injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien les atemorice. ¿Notan la misma expresión? Un pueblo pobre, y no se refiere a un pueblo pobre en el sentido material. Se refiere a personas que confían en Dios, se refiere a un pueblo que no hablarán mentira, un pueblo que tendrán en su boca no una lengua engañosa, sino un pueblo que no hará ninguna injusticia. Otra característica que tienen los verdaderos hijos de Dios y que son pobres en espíritu, es que ellos no han puesto su confianza en las riquezas de este mundo, no se han apegado a las cosas temporales de este mundo. Porque como usted puede ver, hoy día la gente coloca su felicidad en las cosas materiales, no en las cosas espirituales. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Los verdaderos hijos de Dios no ponen su corazón en las riquezas materiales, sino en las riquezas espirituales. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, recuerdan que Pablo estaba agradeciendo a los hermanos de Filipos porque le habían enviado una ofrenda material. Él estaba preso, tenía absoluta escasez, y él les escribe la epístola a los filipenses para agradecerle esa ofrenda. Y él les escribe en Filipenses 4, 12 y 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué el apóstol Pablo podía decir esto si materialmente no tenía nada? Estaba preso en una cárcel terrible. Las cárceles en ese tiempo eran lugares como unas cuevas, donde incluso muchas veces los que estaban presos tenían que estar hincados, porque muchas veces eran cubículos muy bajos donde estaban los presos. Además estaba encadenado muy probablemente, y estas cadenas producían llagas en los presos. Y usted sabe que una herida y en un lugar frío produce una infección y probablemente padecía de fiebre y quizás de que otras enfermedades por estar encerrado allí. Sin embargo, Pablo escribe desde allí la carta del gozo, la epístola a los filipenses, y le dice a los hermanos de Filipos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben por qué él podía hacer eso? No por las riquezas materiales, porque él no tenía ningunas. Él podía estar así porque era bienaventurado, porque tenía a Cristo, porque era pobre en espíritu. Y él todo lo que tenía, lo tenía en Cristo. El pobre, recordemos que no tiene nada, ¿cierto? Nosotros, si somos pobres de espíritu, lo que estamos diciendo es que necesitamos siempre de Dios, porque Él es el único que puede satisfacer nuestra hambre espiritual. Estamos vivos espiritualmente y necesitamos todos los días de Dios. Y Él es el único que puede satisfacernos espiritualmente. El religioso se siente totalmente capaz por sí mismo en el área espiritual, con su religiosidad, con sus peregrinaciones, con sus oraciones y todo tipo de actos religiosos que él hace. Es una persona que en el fondo siente que puede por sí mismo llegar a Dios. Una tercera
cualidad que tienen los hijos de Dios verdaderos es que pueden perder todo lo material que tengan. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Job? Él tenía mucho materialmente, él era muy rico. Pero ¿qué hizo después de que él lo perdió todo? ¿Maldijo a Dios? No. La Biblia dijo que él bendijo a Dios aún después de que Dios le quitara todo lo que él tenía. Es decir, un verdadero hijo de Dios puede perder todo, incluso todo lo material que tenga, y después de eso bendecir a Dios, aunque Dios sea el que le ha quitado todo. Y si ustedes leen la historia de Job, Job incluso fue una persona que se preocupó con generosidad por aquellos que menos tenían. ¿Por qué pasó esto? Porque Job tenía mucho en lo material, pero él tenía algo mucho más mejor. Él era pobre en espíritu. Y él buscaba en Dios para llenar su vida espiritual. La gente que no tiene a Dios, la gente que no tiene a Cristo, dice Efesios capítulo 2, que están muertos en delitos y pecados. Por eso que no tienen ninguna hambre espiritual de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios siempre tienen hambre espiritual de Dios. Son pobres de espíritu. Siempre quieren más y más de Dios. Así funciona el hambre espiritual. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos la comida material, la comida física, cierto que llega un punto en que quedamos satisfechos y ya no comemos más. Pero en Dios funciona totalmente al revés. Mientras más nos alimentamos de Dios, mientras más llenamos esa carencia, esa pobreza que nosotros sentimos de Dios, más deseamos de Dios. Y más deseamos de Dios. Y al otro día queremos más todavía. Y más, y más, y más. Ese es alguien que es pobre de espíritu. Y siempre se siente pobre de Dios. Y siempre quiere más y más de Dios. Otra cosa que vemos también en la cualidad de alguien que es un verdadero hijo de Dios es que tiene un concepto justo de sí mismo. No sé si ustedes recuerdan al apóstol Pablo, que él sin duda era un siervo de Dios que tuvo muchas capacidades y que hizo una obra inmensa para Dios. Sin embargo, ¿recuerdan lo que él dijo una ocasión acerca de él mismo como apóstol? ¿Se consideraba el más grande de los apóstoles? Él dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser uno de ellos porque perseguía a la iglesia de Dios. Y él dice, todo lo que yo he hecho, no lo hice yo. ¿Quién lo hizo? Sino la gracia de Dios en mí. Él sentía que no era él, sino que era la gracia de Dios a través de él que lo hizo todo. Los fariseos, ¿cómo se sentían? Se sentían orgullosos de su vida espiritual. Decían públicamente cuánto ayunaban, públicamente hacían tocar trompeta cuando ellos venían y colocaban las ofrendas en el lugar de las ofrendas para que todos los vieran. ¿Qué otra cosa hacían los fariseos? Oraban en voz alta en lugares públicos para que la gente escuchara el fino lenguaje religioso que ellos utilizaban. Pero Pablo dice, no, yo soy el más pequeño. Y si algo he podido hacer, ha sido porque Dios lo hizo a través de mí. Yo solamente soy un pequeño instrumento de Dios. Una última cosa que me gustaría mencionar sobre pobres de espíritu, que es algo que quizás nos puede pasar, es que nosotros vemos que los religiosos practican esta falsa humildad, ¿no?, que hablábamos recién, y que en los religiosos del tiempo de Jesús era muy común y el Señor constantemente les llamaba hipócritas, porque el Señor sabía que por fuera se mostraban lindos y limpios, pero ¿qué dijo el Señor cómo eran por dentro? Como sepulcros, ¿cierto? Llenos de huesos, de muerte. Un verdadero hijo de Dios no practica una falsa humildad, gloriándonos de lo que antes pudimos haber hecho y negándonos a hacer hoy lo que podríamos hacer. Esto es muy importante porque es algo en lo que podemos caer. Muchas veces podemos ser creyentes que decimos, Señor, yo ya no puedo hacer nada más para ti. Pero les gusta hablar de lo que antes hicieron. Antes yo hacía muchas cosas, pero hoy día no puedo. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? En el comentario de La Cueva él dice lo siguiente, muchos declaran no tener dones o capacidades para servir a Dios
y edificar a la iglesia. Eso es ingratitud, mentira y pereza. Lo curioso de los seres humanos es que solemos enorgullecernos de lo que hemos sido y lo que hemos hecho en el pasado, mientras que nos descalificamos de lo que podríamos hacer. Debería ser lo contrario. Estar siempre insatisfechos de nuestras realizaciones y contentos por nuestras posibilidades. Como Pablo decía, para todo tengo fuerzas en aquel que me da poder. Traducción literal de Filipenses 4:13. Es cierto que no somos nada y que Dios lo es todo, pero precisamente en la conciencia de nuestra nulidad se halla la convicción de que unidos a Dios lo podemos hacer todo. Hasta ahí la cita. Y hermanos amados, es verdad. Nosotros podemos caer en el error de la falsa humildad, ¿no? De decir, gloriarnos en lo que alguna vez hicimos, gloriarnos en nuestras fuerzas del pasado, en obras que hicimos antes. Casi siempre añoramos los años pasados como algo mejor y en el presente nos negamos quizás a servir a Dios hoy. Y nos gusta recordar solamente el pasado. Hermanos amados, esa es una falsa humildad. Un verdadero hijo de Dios reconoce que espiritualmente no puede hacer nada, pero si Dios lo usa y está con él, puede hacer mucho. El Señor nos puede usar. Un verdadero hijo de Dios no niega sus capacidades, sino que pone todo en las manos de Dios para que Dios lo use. Así que hermano, hermana amada, si el Señor le ha dado capacidades, talentos, póngalo al servicio del Señor y Él le va a usar grandemente. Siempre recuerde a Josué. Josué dijo, tengo 80 años, pero Señor, dame este monte. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan a Moisés, que también tenía 80 años y el Señor lo mandó para que encabezara al pueblo de Israel saliendo de Egipto? No importa en qué punto de nuestra vida estamos. Si somos pobres de espíritu, el Señor siempre puede llenarnos con su fuerza, con su poder. Finalmente el versículo 3 de Mateo capítulo 5 dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hermanos amados, esta es una declaración de realidad. Esto no es una bendición futura. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Por eso que está hablando de verdaderos creyentes. Un verdadero creyente, alguien distinto a un religioso como eran los escribas y fariseos, que pensaban que por su propia justicia podían llegar a la presencia de Dios, dice acá que por el contrario, el verdadero Hijo de Dios es pobre de espíritu, es decir, necesita constantemente de Dios para su vida espiritual y de Él es el reino de los cielos. Es una condición presente de los hijos de Dios. Son verdaderos hijos de Dios, tienen la salvación, tienen la comunión con Dios, tienen un lugar delante de su presencia. Así que estas bienaventuranzas no son obras que alguien tenga que hacer para ganarse la salvación, no. Son cualidades de los verdaderos hijos de Dios. Terminemos por favor con Filipenses capítulo 3. ¿Me acompañan por favor? Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3 encontramos justamente a un ex fariseo, ¿no? Ese es el apóstol Pablo, que llegó a ser una persona muy importante en el mundo religioso judío de aquel tiempo, poco tiempo después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y él cuenta cuáles eran sus cualificaciones en el mundo religioso. Dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. ¿Qué significa eso de circuncidado al 8º día? Que él era un verdadero hebreo, un verdadero israelita. Recordemos que los ismaelitas se circuncidaban a los 13 años. Sigue diciendo allí, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Recordemos, hermanos, que ¿quiénes fueron los únicos 2 hijos de Jacob que nacieron en la tierra prometida? José y Benjamín. Todos los demás fueron además hijos de otras mujeres, pero los hijos de la esposa de Jacob, Raquel, fueron José y Benjamín. Y de Benjamín vino el primer rey de Israel.
Saúl, y posiblemente por esa razón es que a Pablo le pusieron también Saúl. Ese es su nombre hebreo, que en el libro de los Hechos lo vemos como Saulo. Sigue diciendo allí, en cuanto a la ley, fariseo. Era entonces el apóstol Pablo, antes de creer en Cristo, un fariseo. Él era un religioso, él confiaba en estas cosas. Como el Señor Jesús dijo, él creía tener una justicia propia para entrar al cielo, para entrar en la presencia de Dios. En cuanto a celo, dice el versículo 6, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí viene el versículo clave, el 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí encontramos al apóstol Pablo que encontró la verdadera justicia de Dios. Dice allí, es la justicia que Dios da por la fe en Cristo. Y en ese momento él comprendió finalmente lo que era la verdadera justicia, que es, en el caso de él que él lo pudo comprender, Cristo pagando en la cruz por sus pecados. Y si usted cree en él como su Señor y Salvador personal, Dios le da a usted la justicia de Cristo y le perdona gratuitamente sus pecados y le da la vida eterna a su alma. Y a continuación viene entonces esa primera cualidad, la primera cualidad de un hijo de Dios, pobre en el espíritu, siempre deseando más de su vida espiritual. Y el único que puede llenar esa área de su vida es Dios. Pero la gente que no tiene a Dios, la gente que no cree en Cristo, espiritualmente están muertos y no quieren saber nada con las cosas de Dios. Hemos visto, hermanos amados, en esta tarde que un verdadero hijo de Dios tiene una necesidad continua de Dios. Un verdadero hijo de Dios tiene una necesidad continua de Dios. ¿Tienes esa necesidad cada día? ¿Deseas al Señor cada día? Esa es la cualidad primera de un verdadero hijo de Dios. Vamos a orar.